ahí estamos. Entonces... Pues ahorita cuente una historia. Ahorita y este lo está grabando y lo va a subir a YouTube. Sí, ¿O? grabémoslo pues. ¿Ah? Sí, para subirlo. Ok, entonces primero vamos a mandar un saludo a todos los seguidores de su canal y a todos los camaradas que estuvimos juntos. Es un montón para nombrarlos uno en uno, ¿verdad? Entonces, pero sí, decirles de que se les aprecia mucho y se les recuerda mucho, pues compartimos una época bastante complicada donde la hermandad y todo eso tuvo mucho que ver con la convivencia y todo eso. Entonces son personas las que uno aprendió a apreciarlas por todo lo que se vivió junto a la par de ellos. Convivimos, estuvimos en muchas situaciones, compartimos muchas cosas. Entonces ese sería un saludo para todos ellos. Y como le digo, todos los seguidores también del canal que siempre están. Usted combatió junto conmigo, ¿verdad? Sí, camaradas de las filas de combate. Ahí estamos. Y ahora ya estamos todos viejitos, todos apedreados, pero todavía nos acordamos algunas cosas, ¿verdad? Sí. Así es que... ¿Y algo que le acuerde de usted cuando andaba allá en el monte? De momento sí. Cuando le tiraron los guerrilleros, que le pasaron los balazos cerca de la cabeza por los palos de pino. Sí, fue en una ocasión de que andábamos en operativo y estábamos, bueno, se hizo un enfrentamiento donde duró varias horas, pero en ese momento, bueno, después de estar en el combate un largo rato, varias horas de hecho, se dio una situación en la que yo me senté a la par de un palo de pino. Había una especie de pileta ahí, una parte honda en el suelo, y me dio un poco de hambre, entonces dije, me voy a comer algo que ando aquí en la mochila, una lata, y me senté, y cuando la destapé y a la hora de que empecé a comer, me disparó un guerrillero, estaba quizás unos 150 o 200 metros. ¿Y a dónde fue que fue esto? ¿En Eso el Plan fue, del Horno? íbamos en dirección de Plan del Horno. Entonces en ese momento que disparó, fue como una ráfaga corta que hizo y cortó unas ramas que estaban a unos 30 centímetros, 20, 30 centímetros de mi cabeza. Estaba cerca, ¿no? Entonces sí, me asusté un poco y luego me agaché y empecé a controlar de dónde es que me estaban disparando, y fue en ese momento que me di cuenta que había alguien oculto detrás de un árbol caído. Y fue entonces que yo también le disparé y él se escabulló, se corrió y se perdió en la maleza, pues. Pero no le pegó, ¿va? No le pegué. ¿Y el que le disparó con la M60 después que me contó? Que parecía de película, como barrió aquel. Sí, uno de los soldados que andaba en el batallón agarró la M60 y empezó a barrer y se veía como en la película de Arnold, el depredador, que barría, se movía la vegetación donde disparaba y todo eso. Fue bien chivo. En realidad yo no vi a nadie, pero él se dio de que habían disparado de esa dirección y él disparó bastantes rondas en dirección del enemigo. Entonces, si pegó o no pegó, no, eso era noche de todas formas. Eso fue un poco antes de lo que había mencionado. ¿Verdad? Eran momentos bien difíciles. Eran momentos bien difíciles. Y quizás otra de los momentos que pensé que probablemente iba a perder la vida fue en una ocasión que nos asaltaron viniendo en el vehículo. Íbamos de San Salvador hacia la brigada. Y los asaltaron ahí por el kilómetro 21, entonces allí se llama no recuerdo, el Guaycume.
Entonces, en ese lugar, en unas curvas, y los asaltaron, eran las 1 de la mañana, y había un grupo de gente allí armado, ¿no? Y alguien se quedó, cuando nosotros rebasamos un vehículo que tenían ahí parado, lo rebasamos, los topamos que tenían otro bloqueando la calle. Y en ese momento nos disparó un tipo que quedó atrás de nosotros, a unos 3 o 4 metros, y nos rafagoneó el carro, nos rompió los vidrios, parabrisas, la parte de atrás y todo eso. Y en ese momento yo saqué mi arma, abrí la puerta, saqué mi arma y le disparé. Y cuando yo saqué la cabeza para verlo, lo vi. De hecho, no vi personas, sino que vi el rifle que tiraba la llama de fuego. Y entonces le disparé, solo fueron 2 disparos y se cayó. No sé qué pasó. Se calmó, ¿ah? Se calmó, no sé qué pasó. Entonces, ya todos se pueden imaginar lo que le pasó. Sí, no sé en realidad qué pasó, pero eso. Y entonces ya no hubieron más disparos y luego pudimos salir, retroceder y irnos de la emboscada en la que habíamos caído. ¿Verdad? Ajá, y en esa ocasión un compañero que iba conmigo, otro soldado, le decíamos Jalisco, recibió 2 impactos de bala, uno en el hombro y otro en la cabeza, pero afortunadamente los disparos no fueron directos, sino que antes habían pegado en el vehículo y me parece que en el ring. Como respingo o rebote. Como rebote, sí. Entonces no fue tan grave, pero sí. Pero sí le lastimó. Entonces salimos, nos fuimos de ahí y salimos. Esa es un poco las historias que nos tocó vivir. En la guerra. En la guerra, ajá. Estamos hablando de que en un par de años de que uno estaba en el ejército podía encontrarse en situaciones similares en muchas ocasiones, ¿no? Es decir, a veces uno puede recordar algunas cosas así un poco borrosas, ¿verdad? Sí, pero no con mucha precisión. Con exactitud, porque sí, ya se olvida, ya muchos años. Se olvida mucho. Tal vez sea por cuestión de que el cerebro intenta protegerse de toda esa información y entonces trata de olvidar. Entonces, eso pensaría yo. Como el cerebro humano, ¿verdad? Ajá. Que el transcurso del tiempo, él automáticamente borra. Borra, entonces, y ahí es donde uno empieza a tener no muy claro. Yo admiro mucho a las personas que cuentan las historias y las cuentan con mucha claridad. Sí. Y a mí, en mi caso no se da, yo no tengo mucha claridad muchas veces de algunos eventos que se dieron. Recordar no es fácil. Recordar no es fácil, entonces simplemente me puedo acordar un poco de cosas así segmentadas, y entonces, y es así, pero lo importante es de que todavía estamos con vida. Y que 30 años después. 30 años después todavía andamos acá, sí. ¿Verdad? Disfrutando la vida. No, yo estoy bien feliz de que 30 años después nos hemos venido a reencontrar. Justamente, sí. Eso es. Para todos los que ya han visto mi canal, ahora pueden comprobar de que aquí está uno de los camaradas con los que anduvimos en combate y que también resistimos y hicimos retroceder a los terroristas que atacaron en el año 1991. Y pocos desconocen eso. Pocos, sí. Y sí, una de las digamos, de las grandes oportunidades que hemos tenido, pues es eso de que nos hemos podido reencontrar después de tantos años, dado que cuando nosotros salimos del ejército, unos salieron para un lado, otros para otro, y todos nos dispersamos y no teníamos ningún medio de conexión. En ese tiempo no teníamos forma de estarse comunicando. De comunicarnos, y eso fue lo que hizo que nos desperdigáramos tanto y perdiéramos tantos contactos, y ahora lo estamos recuperando, y eso es muy, muy bonito. Sí, porque allá en El Salvador tenemos un gran grupo. Tenemos un grupo allá que sí, están disfrutando. Están disfrutando. Y en el río Zumpul. En el río Zumpul, y espero que vean el video para que vean que nosotros estamos juntos acá.
Y yo les dije a ellos de que venía para acá, el sábado voy a visitar allá a mi hermano que está en Sí. Virginia. Yo vengo desde Nueva York, desde Long Island, y aquí estamos. Sí, muchas gracias que Sí. Salí a las 2 de la mañana y llegué acá, ¿a qué hora? A las 10. a las 10. A las 10. Estamos algo retirados y Sí, eso sí. es un gran sacrificio Es- el que pero hizo para vale venir. la pena. Sí, Vale muchas la gracias. pena. Sí, así es Sí, que muchos de los que están suscritos en este canal de YouTube, algunos dudan dudan. de Sí. que sí haya sido yo un militar. No, es que no duden más, que no duden más porque Sí, yo lo sí. sé. Sí. Y le digo, bueno, otra, quizás para agregar un poco acerca de los recuerdos que uno tiene, Ujú. es que muchas veces los enfrentamientos se daban, pero se puede recordar cosas uno como por ejemplo que se tuvo un enfrentamiento, pero no fue Sí. tan cercano, a veces eran enfrentamientos un poco retirados. Y entonces eso uno no les pone mucha importancia, a Exacto. pesar de que muchas veces habían bajas. Sí, no le prestamos Entonces, importancia sin saber que estábamos haciendo historia. sí, así. Sí, porque eso es lo que a mí me sucede muchas veces. Sí. Digo, ¿para qué voy a contar esta historia que solamente nos resistió la guerrilla 10, 15 minutos y ya los habíamos Sí, sí. doblegado? Sí. Y muchos piensan que la guerrilla era un gran ejército que paraba, que detenía la Fuerza Armada, pero no era así. No, en realidad ellos tenían sus estrategias donde podían hacerle daño a la tropa, que era a través de las emboscadas. Las emboscadas y también cuando el ejército se adentraba a la zona donde ellos controlaban un poco y ellos tenían sus campos minados y ese sí era digamos, un punto vulnerable para la tropa porque de vez en cuando se daban, bueno, o muy seguido se daban accidentes de que alguien pisaba una mina y eso es lo que los tiene con un número elevado de amputaciones y heridos Sí, o eso lisiados de guerra. Sí, y me está Entonces, contando mi sargento Walter, que ya muchos no saben que ya establecimos conexión con casi todos. sí, ese es Me un estaba hecho. contando de que la Cuarta Brigada de Infantería hoy se ha vuelto bien espesa, mucha gente que llegan a aplicar para las pensiones. Ok. Y me cuenta mi sargento que ahí andan personas que nunca, Que nunca estuvieron. exacto, o sea, Ese- todas estas cosas yo creo que deben de investigarlas los nuevos gobiernos, Sí. porque yo creo que es un abuso, pues. Sí, se debe a que como nosotros no estamos cobrando nuestras pensiones, otros las están cobrando. Es cierto. Sí. Dice, vieras, Entonces, me dice que aquí hay gente que no fueron ni combatientes y aquí andan cobrando como combatientes. sí, es Sí, creíble. porque el combatiente prácticamente murió. Sí, esa es la otra que habría Ujú. pues, denotar de alguna manera de que Sí. hubieron los verdaderos héroes en realidad están en la tumba, están muertos. Ellos son los verdaderos héroes. Los que están muertos. Sí, nosotros por alguna razón pues logramos salir y muchas veces ilesos completamente Ujú. y uno puede acreditarle a la suerte o a qué sé yo, Ujú. porque en el ejército en realidad uno ni siquiera dependía de uno mismo. Si a uno le decían, ok, vas para tal lugar y es para donde uno iba, no decía no. Ujú. ¿Qué opción tenía? Entonces los resultados a partir de ahí podían ser diversos. Ujú. Entonces nadie controlaba eso, pues. Sí, porque Y en ese punto sí creo yo de que si uno pudiera atribuirle a algo, pudiera ser la suerte. Es algo que no lo creo yo, pero eso es una forma de sí, porque decirlo. a mí ya me han preguntado, oye, ¿tú no tienes ningún balazo? ¿Cómo nos pruebas que estuviste de alta si no sacaste ni una huella? Y lo que ellos no saben es que para llegar donde yo estaba, tenían que pasar toda la fusilería y eso era imposible. Sí, esa era una de las ventajas que tenía la unidad a la que pertenecíamos cuando andábamos como una unidad, es decir, como andábamos como una pieza Sí. de morteros. Entonces, que teníamos esa ventaja que muchas veces nosotros podíamos combatir a larga distancia. Ujú.
entonces podríamos afectar al enemigo, aunque no le ocasionáramos bajas, pero sí el impacto psicológico era grande cuando caían pues las bombas que lanzábamos. Entonces esa era una de las situaciones que también los podía conservar mucho a nosotros, pero Cierto. también nosotros a veces cumplíamos con misiones. Estas misiones no necesariamente eran equipados de un mortero de Sí. apoyo. Muchos Entonces, piensan lo mismo que eso. Entonces nosotros también los veíamos involucrados en situaciones de infantero. cuerpo a cuerpo, infantería. De cuerpo a cuerpo, sí. Y como un soldado pues tiene que estar preparado Sí. Para defenderse o para reaccionar en diferentes ámbitos. En diferentes ámbitos, porque y muchos eso, dicen, oh, que los de mortero no peleaban, se equivocan. No, se equivocan. Muchos una falsa idea. Pues. Sí, sí, pero... Porque yo recuerdo de que varias veces yo tuve los guerrilleros de frente, sí, donde no tenía ni siquiera la oportunidad de armar el mortero. Sí. Y me tocaba disparar. Esa era la otra situación que se podía dar. Sí, En todo caso, uno cuando se hacían los operativos, uno se veía en un escenario donde uno se adentraba en la montaña, y en la montaña uno, incluso en algunas ocasiones recuerdo yo que tuvimos bajas, no de la unidad, pero sí del batallón al que apoyábamos, de que eran alcanzados por un rayo. Ah, es cierto. No tiene nada que ver. Sucedió eso, ¿verdad? Sí, sucedió eso. Sí. Entonces eran alcanzados por un rayo. En otras ocasiones eran mordidos por una serpiente. Ah, exacto. Entonces eran cosas de que en realidad se daban. El riesgo al que se sometía un soldado en ese tiempo era bastante alto. Sí, pero le voy a decir algo para que los que están viendo este video se den cuenta qué era su trabajo, que CDT, ¿verdad? CDT, correcto. Sí. CDT, y algo que yo nunca he podido hablar ni con el Largo ni con los demás CDT que yo anduve, ni los observadores, que en qué lugar ustedes que les tocaba estar para darme a mí las coordenadas para yo poder disparar el mortero. ¿Cómo era que los dirigían a ustedes? Okay. Pues? En primer lugar, uno recibía un pedido de fuego donde estaba especificado a través de coordenadas o algún tipo de ubicación que le dieran a uno, y uno luego eso le servía para marcar el objetivo al que le iba a disparar. Ese era el segundo lugar. En primer lugar, uno tenía que saber dónde estaba exactamente ubicado. Y para conocer eso tenía que conocer las coordenadas. Entonces uno tenía que ser buen observador y calcular las coordenadas de dónde estaba uno posicionado para luego poder calcular distancias y deflexiones, elevaciones y todo eso, y carga para porque yo recuerdo que cuando me llegaba a mí el pedido de fuego, me daban la elevación, me daban la distancia. La distancia, sí, y la carga. Y la carga. La carga. Y entonces, pero yo nunca miré un CDT. Ah, sí, el CDT normalmente cada vez que le hacían un pedido de fuego, él se sentaba en un lugar cómodo, extendía sus mapas. Eso es lo que yo quería. Extendía sus mapas y él empezaba en un proceso rápido de ubicarse donde estaba, de establecer su posición en primer lugar y luego establecer la posición del enemigo. Utilizaba una plancheta M16 que era la que se utilizaba para los morteros, y con esa empezaba a tener era una forma fácil y práctico de calcular la distancia entre digamos, entre el punto donde uno estaba al objetivo. Entonces ese era el método que se utilizaba. Por supuesto de que hay otros métodos, ¿verdad? Hay una diversidad de métodos, pero uno siempre utilizaba un método que le permitiera hacer rápido. Sí. Entonces la forma más rápida era esa, utilizando... Yo había veces que yo miraba el objetivo, lo miraba perfectamente, estaba al alcance de mi vista, pero... Era muy raro que sucediera muy eso. Raro, muy raro, sí. Sí. Pero los CDTs y los OA, ustedes sí los miraban ahí. Sí.
El CDT en realidad lo que tenía que hacer también, y ese era, como le digo, tenía que manejar un proceso bien rápido, era trasladar las coordenadas de la carta a la plancheta M16, uno la marcaba ahí rápido y establecía las coordenadas para Ajá. luego conocer su ubicación y luego empezar ya. Conociendo las coordenadas uno ya conocía Ya todo con eso, ¿verdad? el resto del procedimiento y era... Ujú. ¿Y cómo era que ustedes se coordinaban con el OA? El OA enviaba él tenía dos formas, porque en algunas ocasiones podía decir él no conocer las coordenadas del objetivo, sino que lo estaba viendo, pero él no sabía. Pero sí conocía sus coordenadas. Entonces daba las coordenadas de él y decía cuánto más a la derecha de él o a la Él era el izquierda que o hacia estaba adelante. observando donde yo tiraba, donde yo pegaba. Exactamente. Él veía dónde se impactaban los lanzamientos. Sí, Entonces, a partir de allí, él hacía correcciones. él era, Él ¿verdad? era el que hacía las correcciones, o en el caso de que se acertara, Mm. él mismo decía un juego de efecto que significaba que estaba Ah, acertando. sí, porque Y yo nunca tuve una corrección, solamente pedían fuego de efecto. eso era bueno, Entonces, bueno. era un buen Era bueno. apuntador, Allí es que era buen apuntador y andaba buen CDT con usted. ¿verdad? Sí, Sí, eso es. sí, Entonces, porque eso, yo le estaba preguntando a mi sargento Valte justamente anoche, mi sargento, ¿por qué usted me mandaba todo el tiempo a operativos? Y me dijo, esta fue la respuesta, es que al mejor siempre se le sacrifica más. ahí está, esa era la respuesta. Y me la dio, es que al mejor Sí, tenía, hay que, me dijo, hacer lo que se sacrifique más, man. sí, Porque dice, porque te mandaba más, dice, porque de primera a primera le perdiste el miedo ujú, al, ujú, al uso y el manejo del mortero 81. ujú, Lo pudiste probar cuando tuvimos un fallo de tiro. ujú. Entonces, no nos pasó nada. A partir de ahí me di cuenta que Sí, tenía que meterte más adentro de los operativos porque había salido bueno. es correcto, Entonces, yo le agradezco, pues, porque nos instruyó bien. es correcto. Y le digo yo le tenía un gran respeto. A eso hay que dar gracias incluso de que estemos contando la historia, porque Ah, si la persona que nos hubiera adiestrado no nos hubiera adiestrado de la forma correcta, ujú. entonces probablemente eso hubiera sido fatal, pues. Muy fatal. Sí, Sí. entonces sí, creo de que el éxito que tuvimos en alguna ocasión se debió a que los Los instructores dieron, sí, nos enseñaron bien. sí, sí. Porque yo recuerdo que yo, a pesar de la corta edad que tenía yo en ese tiempo, yo pensaba que hasta usted tenía unos 30 años. Y mi sargento yo pensaba Sí. que tenía también lo mismo, unos 30 años de experiencia de combate, porque eran tan centrados y yo le tenía una confianza plena, porque me sentía con confianza, oh, yo estoy rodeado de buenos soldados que Experto. saben pelear, Sí, sí, sí. yo los miraba así. Mm, Yo lo miraba a usted así bien, bien responsable, y a mi sargento Valte y a López Ramos. Casi a todos los miraba hasta mayores que yo. sí, sí. Sí. Y de hecho, Y sin saber que ustedes estaban jovencitos también. sí, bueno, fui un poco engañoso porque en realidad cuando yo entré al ejército ya era mayor de edad, es decir, ya andaba pateando los 19, por ¿Verdad? ahí, entonces, pero era un poco engañoso porque yo siempre aparenté tener más edad. Sí, porque yo me Sí. equivoqué. Una de ellas es de que mi pelo era un poco amarillo, entonces eso hacía con castaño y todo eso hacía de que aparentara más edad que lo Sí, que tenía. Entonces, sí, y porque esa fue una de las razones por las que se consideraba como... tuvimos momentos difíciles cuando la guerrilla nos atacaba, pero cuando estábamos solos, una gran unidad que Ah, teníamos. sí, sí. Eso sí yo le puedo llamar hermandad. Sí, eso es una hermandad. Sí, Sí. porque yo he visto otros comentarios de otros videos donde dicen que los sargentos eran charras, cosas así. Eso Ajá. no lo teníamos nosotros, ¿verdad? Yo creo que eso se debió a que nosotros en realidad éramos una especie de un grupo selecto, entonces, en donde las personas que estábamos, por alguna razón estábamos ahí,
y entonces ya se formaba una especie de hermandad y respeto a los Sí. demás. Entonces creo que eso quizás pudiera responder a la Por- interrogante esa de sí, ¿por qué nosotros? porque nosotros Nosotros no éramos así, porque yo he mirado a algunos que dicen, oh, que vi este sargento que era charra, que nos trataba mal, que me Ajá. subía arriba. Nosotros no pasábamos eso, ¿verdad? Sí, en realidad no tuvimos, y hay que dar gracias a eso también, Sí. que las personas que nos rodearon, y pudiéramos hacer una lista, y son un montón de sargentos, cabos, incluso soldados que tenían mucha experiencia y que uno los veía con mucho respeto porque tenían bastantes años de estar. Ujú. Y la verdad es de que eran tipos que respetaban a los demás, entonces eran personas que habían entendido de que el ser llevaderos era más exitoso, la convivencia era mucho mejor. Sí. Entonces, y si algo teníamos es que podíamos compartir cualquier cosa que tuviéramos, Sí. y eso los hacía más unidos. Más unidos, Más sí, unidos. porque yo recuerdo perfectamente bien todo lo que pasábamos dentro de la sección cuando estábamos ahí. Porque yo, ahora, hoy que ya pasaron, estamos en los 2021, ¿verdad? Han pasado 30 años. 30 años, sí. Y ya 30. más quizás, ¿verdad? Sí, estamos hablando de que nuestra historia se puede decir que se inicia allí a finales del 89, se puede decir en el caso mío particular. Y, Sí. y entonces a partir de ahí, pues podríamos decir que hay más de 30 años. Sí. Algo otros, pucha, hay quienes que... Más. Incluso cuando yo entré y llegué a la sección, había quienes ya tenían 8 años de servicio, algunos tenían 6. Sí, porque tenían yo después de 30 años que hoy los hemos vuelto a ver, yo estoy muy feliz. Sí. Y lo que más me hace muy feliz que hoy este día 1 de mayo de 2021, también El Salvador está celebrando Sí. la verdadera libertad, Claro. porque hoy este día se celebra, El Salvador ha sido libre, Sí, pero sí. esa libertad no la está ganando el pueblo ahora, no que esa libertad la ganaron gracias a nosotros que luchamos, y aunque nos desprestigiaron los que estaban antes en el gobierno, sí, pero tenemos un pueblo bien despierto. Sí, quizás en ese punto lo más destacable es como nuestro país, nuestra gente en El Salvador ha empezado a tener este pensamiento propio, ya no se está dejando guiar mucho por... antes se manejaba aquello de que el voto duro, o sea, la gente que no dejaba partido. Ahora se está viendo que no, en realidad la gente está pensando más, está teniendo un mejor criterio, está utilizando se más está dando cuenta. el razonamiento a la hora de ejercer el voto. Entonces, aquí cabe aquella palabra, la gente hoy sí tiene raciocinio. Sí, hoy sí tiene raciocinio que lo lleva a la misma razón, de verdad. Sí. Ahora bien, hay un punto que habría que analizar o quizás que esperar, es de que esto no significa que como sociedades nosotros no nos vamos a equivocar. Probablemente nos equivoquemos a la hora de elegir. Probablemente sigamos cometiendo errores. Pero lo importante es de que generemos conciencia de que así como nos equivocamos, reconocer y también corregirlos. Porque errores los podemos seguir cometiendo, ya sea a nivel de personas que elegimos, como a nivel de electores, o como a nivel de funcionarios también de gobierno, se pueden equivocar. Entonces, sí, es verdad. Lo que habría que hacer el llamado es de que siempre estemos alertas, pues, a cualquier situación que se dé, y entonces estar siempre no confiados. Cierto. No confiados. Sí, así entonces, como aquel glorioso ejército no se confió nunca. Eso, nunca lo confiamos. No. Y Siempre. Lo que me llena más, que me levanta la moral, son las palabras de mi sargento Valte, que dicen, no, la última ataque que hicieron a la 4ª Brigada fue aquel noviembre del 91, donde la 4ª Brigada descansó en las manos de nosotros. Sí. Que ni la compañía de seguridad demostró como lo demostró la compañía de apoyo de combate. Y yo no sé si me equivoco, pero yo recuerdo, y que a lo mejor me equivoque, pero lo que yo recuerdo es de que
En el momento en que nosotros recibimos los primeros disparos por RPG, no sé, no pudiera decir si eran RPG 7 o RPG 14, quién sabe. Pero encontramos que eran, 3 en las sí. matas de Huerta, eran 17 y 18. Okay, de los más fuertes nos estaban tirando sí. de noche. La situación que los RPG, ellos intentaron en primera instancia hacer como decir, abrirse el paso con un ataque de RPG, y entonces, y lo que quería decir es de que en ese momento la reacción de nosotros, no creo que haya pasado un minuto cuando nosotros habíamos respondido al juego, y lo hicimos de manera bien efectiva. Sí. Entonces, al ser efectivos cuando nosotros respondimos el juego, en ese momento ellos se quedaron sin opciones, porque Sí. la opción de ellos era tal vez abrirse paso a través de los RPG, y luego pues